Que ya conoce, porque para conocer esto tiene que recorrer este centro. A lo que ya conoció, que aquí le cae fulano, aquí sutano, aquí mengano, entonces empieza de para arriba para poder comprender estos qué papel se juegan en este. ¿Está claro? Mire, hermanos, conocer el rasgo psicológico es conocer la legión. Y conocer la legión es tener uno en la mano el sistema para eliminar. De lo contrario, no se puede. Todos. ¿Cómo se manifiesta cualquier agregado? A través de rasgos psicológicos, de características que van apareciendo en la persona. Por eso es que en el proceso de la vida de nosotros, de cada persona, van apareciendo aquello que dice, fíjense ustedes que pueden haber dos cosas, van apareciendo características del ser interno, y aparecen características de agregados que van surgiendo como si no se los hubieran conocido. Entonces las personas dicen, pero usted no era así. ¿Me entiende? Usted no era así. Usted no actuaba así. Es justamente cuando van aflorando. ¿Y cómo para saber si eso es positivo o es negativo? ¿Ve? Aparecen cosas que son como virtudes. Y eso los tenemos todos. Y aparecen cosas que no son ninguna virtud, sino egos demasiado grandes, justamente porque el trabajo que se ha hecho no ha estado bien estructurado. Ese es el tronco psicológico, podríamos llamarlo así. El maestro lo llama rasgo psicológico, pero es lo mismo. Daniel decía algo. Sí, maestro, si ya descubriendo el rasgo psicológico y ese personaje tiene muchas fuentes, nos hablaban de una cuestión de que el rasgo psicológico de ese... Claro. Entonces, ese es el segundo... La impaciencia tiene un elemento que lo nutre. ¿Cuál sería? Con la ira, porque una persona impaciente no puede tener paz. Siempre está impaciente. Impaciente quiere decir que no tiene paz. Y no tener paz es tener ira. Y ahí está el problema. Hermano, lo que aquí estamos diciendo, hoy hemos hablado de dos cosas, que es interesante que lo veamos tal como es. Porque si nosotros nos ha tocado quizás sacrificar hasta nuestra vida para poder decir a ustedes dónde hemos fallado, es para que ustedes no fallen. ¿Se dan cuenta? Mire, es tan fácil, y perdonen los hermanos nuevos de estar en la enseñanza lo que voy a decir, es tan fácil que nosotros en una disertación de estas digamos, caramba, mire, Joaquín Mortegui hizo tal cosa, Celestino López hizo tal cosa, Julio Medina hizo tal cosa, Efraín Villegas hizo tal cosa, allá Arnoldo Gallo hizo tal cosa y no sé qué, y se le señala a ellos, pero no considera uno de que esos fueron personas que aparecieron en el camino de un pueblo para que nos dejaran como ejemplo donde ellos han fallado para que nosotros no fallemos. En las campañas libertadoras, ¿cuántos batallones murieron para que los que venían atrás no se metieran por el mismo camino? O sea que uno no tiene por qué señalarle las fallas a los que han ido delante, en cuanto al tiempo se refiere, sino esos hermanos lo que han venido dejando es una enseñanza para que el pueblo que viene detrás no caiga en los mismos errores. Han sacrificado hasta sus mismas vidas, no han logrado llegar a coronar lo que coronó el Avatara. ¿Por qué? Porque el trabajo se hizo mal, y entonces cada día va viendo la oportunidad de que el pueblo vaya perfeccionando, vaya encontrando la razón por la cual uno no se debe de salir de los lineamientos que el maestro, que el Avatara ha dejado. Danilo. Diciendo lo que está diciendo el compadre Gerardo. Esa es justamente la característica. Claro, él se fortalece de acuerdo a la formación de cada personalidad en cada vida, pero ha venido, con uno ha venido casi desde que se cayó, se ha venido formando, porque cada persona en su levantada o en su caída tiene una característica en la forma que lo hizo, y eso formó el rasgo psicológico. En otros términos se podría llamar el patrón psicológico que siempre lo maneja, que siempre lo caracteriza. Tanto
viene una característica en lo espiritual de cada persona, que eso pertenece a la mónada interna, y viene una característica en la legión que siempre lo caracteriza, y debido a eso casi todas las vidas repite las mismas cosas, porque la legión que se formó tiene relación con eso. O sea, en síntesis, maestro, lo maneja, es el patrón que se crea a través de la personalidad. Es el patrón, sí, pero si yo digo a la personalidad, estoy limitando esto a una vida. Estamos hablando de las personalidades que se forman en cada vida, tienen siempre ese mismo lineamiento. Y eso es tan fuerte que en ocasiones puede ser que la persona en su formación en el hogar tenga una formación muy bien hecha, sin embargo la persona sale con unas características diametralmente opuestas a las que el papá y la mamá y los familiares le enseñaron. Eso es porque su patrón psicológico prevalece sobre la enseñanza que se le da a la criatura en sus primeros años. Los personajes. ¿De qué signo fue Bolívar? ¿Verdad, Leo, no? Y decían por allá, no me recuerdo, hace unos cuantos años, ya hace bastantes años, que Bolívar había tomado cuerpo físico, pero no es para especular uno sobre eso. Y lo tomó en un signo característico del de Leo. ¿Quién sabe si será cierto? Yo no sé eso. Estoy diciendo lo que oí decir a unas fuentes bastante serias. Entonces sí tiene relación con eso. ¿Sí me entendieron? El signo como que le sigue de acuerdo al karma y a la característica a la característica psicológica que tiene la persona. ¿Y eso tiene que ver, maestro, con el diseño? Desgraciadamente sí. Claro. Claro. Porque en el momento, por eso hay una revivida de la vida. Y entonces esa persona le impregna ese último suspiro, le impregna esa característica que tuvo, y al regresar viene con esa misma línea. Se lo respeta la ley, porque como es un problema que lo creó él, lo tiene que eliminar él. Entonces la ley lo pone hasta en un signo zodiacal que sea acorde con esa particularidad, para que tenga que luchar doble. ¿Qué importancia tiene uno conocer? Es que desde que entró el ego ya empezó a formar. Yo creo que no sería el momento, sino en la forma que se formó. Pero es que tampoco sacaríamos nada. Yo, por ejemplo, yo no recuerdo, y les soy sincero, ¿qué me voy a acordar yo de eso? ¿En qué vida o en dónde formé yo esa situación? Pero por las características de algunas cosas que me han contado por ahí los hermanos mayores, como dice el maestro, se da cuenta de que tantas vidas, como 7 vidas atrás, siempre está metido en la cuestión militar. Y ustedes han visto un militar que, sí habrán algunas excepciones, que no sea impaciente. El militar siempre es impaciente, el militar siempre vive como una esquizofrenia, como que lo persiguen, como que algo, como que no sé qué. Bueno, ahí está pues el efecto de esa situación. Siempre vive perseguido, siempre vive como que no le alcanza la vida para completar lo que tiene que hacer. Ahí está el problema. Yo le voy a decir a usted Bolívar dijo una frase muy célebre que se relaciona a eso. Quien quiera hacer una cosa bien, hágala 2 veces. Si usted va a empezar desde abajo, desde aquí, a subir, se va encontrando con unos elementos que no los conocía. ¿Por qué? Porque hay que bajar primero, conociendo el camino, para luego, después de conocerlo, empezar a trabajar con los elementos que se relacionan con ese camino que está recorriendo. Señores, a través de la retrospección, ¿se da cuenta que si hacemos un ejercicio retrospectivo, estamos bajando? ¿Bajando a dónde? A los primeros años de vida. Yo me he puesto a hacer unos ejercicios retrospectivos y todos los benditos problemas grandes que yo he tenido en mi vida han sido por la impaciencia. La impaciencia y la ira se han caracterizado en todos mis problemas. Porque les digo, allá en el fondo, yo me creo una persona comprensiva. Pero siempre de externo, por ahí cuando me emborrachaba, todas las veces que me emborrachaba peleaba.
Con alguien tenía que pelear. ¿Por qué? Por la incomprensión y la ira. Entonces, así todos los problemas. Yo tengo una mujer que para tener un disgusto con ella, sí, verdad, que hay que programar la situación. Porque ella con callarse con eso, con él, y ahí no la saca nadie. Y sin embargo aparecen situaciones. Esto se lo estoy diciendo, hermano, que yo porque tengo que estarle ocultando situaciones al ego. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Por la impaciencia. La impaciencia. Porque yo quiero salir, yo dejo, si digo voy a salir a las 6 de la mañana, a las 6 yo tengo que salir. Y la gorda a las 6 se está empezando a peinar y es 1 hora peinándose. Entonces, y la culpa es mía, ¿por qué? Porque entonces debo decir, vamos a salir a las 5, para que de las 5 a las 6 se peine y estamos saliendo cuando yo digo. Pues pasa, ¿no? Entonces lo que pasa es que uno tiene que manejar a esas situaciones, manejarlas con un anticipo, para que no salga, ¿ah? Solo. Y de los peores. La persona que es desordenado jamás aprende, jamás es ordenado, siempre es el mismo, y las cosas le salen mal. Es un rasgo psicológico, es una indisciplina, es un rasgo psicológico. De ahí tiene que empezar a darse cuenta que muchísimos problemas de los que se le presentan en la vida es por esa situación, desorganizado. Una misma, lo que está diciendo el hermano. Una persona que no se preocupa por su presentación, por su organización. Si no se preocupa porque su humana persona mantenga honestamente bien, ¿qué se va a preocupar por lo que piensa? ¿Qué se va a preocupar por lo que siente? ¿Qué se va a preocupar por despertar? De hecho, le está diciendo a uno que es una persona que no le interesa la obra. A justificar de que no lo podemos hacer porque tal y porque aquello, perdón el Linares, pero eso es que no se puede justificar, casi no se le puede ni dejar que termine la pregunta, porque es que ya se ve que hay una justificación de que yo soy así porque es que no puedo ser mejor. ¿Ah? La sociedad, ¿qué culpa tiene de lo que nosotros somos? Oiga, Marisol, de lo peor, el miedo. Si nosotros analizamos el miedo, muchas personas, yo les he contado que es una tontera, pero fíjense ustedes lo que es el rasgo psicológico. Una ocasión yo le estaba dando la primera cámara para un grupo de personas, y había uno en el que más esperanza yo tenía, cuando yo, por ser muy claro y muy sincero, y eso, que uno en veces se pone a hablar un poco de cosas que ni las comprende. Yo les decía que cuando la persona entraba a la gnosis venían las pruebas y que le quitaban lo que tenía y que tal y no sé qué, y bueno, porque la prueba de tierra y la de agua y el aire y no sé qué y tantas cosas. Entonces cuando ya lo vimos a consagrar, dijo no, yo todavía no me hago consagrar porque tengo 20,000 pesos en el banco y apenas me consagre me los quitan. Miedo a la vida, miedo a perder lo que tiene, miedo a no sé qué. Muchas personas se quedan solteros porque vieron que si son mujeres, que el marido de la vecina se consiguió otra y enseguida relaciona. Es un rasgo psicológico. El hombre no se casa porque allá el tatarabuelo, la mujer lo dejó por irse con otro, ya relaciona y cree que todas las mujeres son iguales. Esos son rasgos psicológicos, son miedo a la vida, son miedo a quedarse uno solo, miedo a resolver una situación que tarde que temprano la tiene que realizar, o de lo contrario va a quedar incompleto, para vestir santos, como dicen por ahí. Que una persona impaciente es una persona que... ¿Por qué es impaciente? Porque le tiene miedo a algo, a no hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué es el sentimentalismo? Terrible ira disfrazada de llanto. O sea que a eso, fíjese usted que no es difícil, lo que se necesita es poder descubrir uno lo que uno es, y entonces puede empezar a trabajar. Pero tiene que, antes, vuelvo a decir, muchas personas dicen que no han podido, tienen 20 años de estar en la gnosis y no han podido eliminar las poluciones nocturnas. Y analicemos qué es la energía. La energía es la energía crística, o sea que ese es el Cristo hecho líquido, y el Cristo es el amor. Si la persona es iracunda, ¿cómo va a poder manejar el amor? Entonces nunca va a poder terminar con ese problema de la pérdida de la energía por la ira. Y quieren acabar ese problema sin darse en cuenta que son tremendamente iracundos. ¿Ven?
De modo que, hermanos, démonos cuenta de que la muerte no es tan difícil, es que una persona. Hay algo por ahí que relacionar. Es que, miremos qué es el amor propio. El amor propio, si yo digo, yo tengo que hacer tal cosa, y lo digo, lo voy a hacer, sin analizar qué es conveniente hacerlo, eso ya es amor propio. Lo hago, salga bien o salga mal, lo voy a hacer. Ahí hay amor propio, puede haber orgullo. Y en el fondo, una tremenda ira disfrazada de autoridad. Claro. ¿Se dan cuenta ustedes por qué el maestro simplifica tanto la muerte? La simplifica, dice, llegué al momento de que solo hacía comprender. Yo comprendí y mi madre desintegraba. No más. Yo comprendí y mi madre desintegraba. ¿Por qué? Porque él llegó a comprender su rasgo psicológico. Y entonces decía, dice que la muerte se le hizo sumamente fácil. Por eso. Y en cambio a uno se le hace terriblemente imposible. Justamente porque como quiere estudiar el ego, no el rasgo que lo caracteriza. La base, exacto. La base no la toca. Aclarar una cosa de lo que está preguntando. Muchos de nosotros queremos que el ego se elimine, no lo queremos eliminar. Que se elimine, como que por encanto desaparezca. Si tuviéramos la convicción de eliminarlos, muchísimos de nosotros, yo mismo le estoy dando testimonio, que no lo he hecho, porque en ocasiones uno cree que el ego se elimina así como nació dentro del tiempo y que el tiempo lo elimina, y eso no es así. Pero que todo voluntad. Primero que todo, comprensión. Segundo, voluntad. Tercero, juego. Cuarto, continuidad de propósito. O las 8 virtudes del Kundalini, lo primero que dice comprensión. Segundo, telema. Y ahí sí sigue lo que es la organización. Esa es la muerte. Lo está diciendo la madre Kundalini a través de sus 8 reglas que ella exige para el trabajo. No poner juego primero, sino primero comprensión. Si no hay comprensión, ¿cómo va a manejar un arma tan poderosa como es el juego? Lo agarra, pero uno lo puede dejar agarrar porque se descuidó en el estudio que le está haciendo. Me explico. Yo estoy trabajando sobre la impaciencia. Y puede ser que de un momento a otro agarre la guiatura de todo eso, la ira. Y entonces me sacó de lo otro. Y entonces yo todo se lo atribuyo a la ira. ¿Me entiende? Pero, ¿quién formó la ira? La impaciencia. Ajá. Hay un detalle, maestro, que es importante. Está tratando de hacerlo. Eso quiere decir que como una cabecita que uno pueda dar. Fíjate que lo que está diciendo Gamaliel es interesante y me hace reflexionar a mí de ciertas situaciones. Resulta que yo les he contado varias anécdotas de cuando yo estaba chico. Eso es ridículo uno contar cuestiones, digo, ¿qué les va a interesar a ustedes eso? Pero de todas maneras a mí sí me interesa y Gamaliel me acaba de dar una lucecita por ahí en mis cuestiones. Yo estaba muy chico, como cuando yo tenía 1 año y murió mi mamá. Entonces empezaron a llegar las vecinas, ay, el niñito, pobrecito, huerfanito, yo lo voy a bañar, yo lo voy a no sé. Y lo peor de todo, decían tan bonito y, ay. Es un comercial. Me fueron infundiendo, como buen taurino que soy, me fueron infundiendo el sentimentalismo. El sentimentalismo, ¿qué fue produciendo en mí? Una impaciencia cuando no me acariciaban. Y llegué a viejo así. Es cierto. Le da una lucecita. El curso zodiacal le da una como vamos a decir, una base. Una clave, porque ahí le descifra el maestro a uno casi de cuerpo entero lo que es. Entonces ahí puede uno comprender. Y también se da cuenta, fíjese que hay personas, me han dicho, que en las 108 vidas, que repite 50, 60 vidas en un mismo signo zodiacal. Como la venida en un signo zodiacal está de acuerdo a la ley del destino, y la ley del destino la rige la ley del karma, entonces lo mandan en el mismo para que corrija las características negativas que ese signo influye sobre el aspecto psicológico. O sea, que el rasgo psicológico en el zodiaco, claro, lógico. Y por eso el zodiaco tiene una parte superior y una parte inferior.
Y si priva en la persona la parte inferior, indica de que ha repetido mucho en eso y prácticamente le está mostrando cuál es el camino que debe de estudiar. Y eso es tan cierto. Una enfermedad, claro, así es, que tiene estudios diferentes y sistemas diferentes, pero que es la misma, prácticamente la misma, como cabeza, ¿no? Álvaro tocó lo que pasa es que son las 4 y a las 4 tenemos nosotros un trabajo, una reunión que tenemos con los hermanos obispos. ¿Quién me trae un tarot por ahí? ¿Dónde está Marcial? Tráigame un tarot. Claro, esto que está diciendo Álvaro es importantísimo. Claro que no vamos a poder profundizarnos mucho en eso, pero una visioncita, puede ser que eso le sirva a cualquier persona para que analice, porque es que él tocó un tema. ¿Cuál parte del ser? ¿Pero qué es el ser? ¿Qué es el ser así integrado? ¿Qué es? Integrado. O sea, hablando del ser en generalidad, ¿cómo lo defines tú? Como una estrella. Juan, como Daniel. El árbol sefirótico. Ese es el ser. El árbol sefirótico. Exacto, entonces para saber con cuál es lo que yo quiero, y para eso necesito yo las cartas del tarot, para decirle a Álvaro más o menos cómo se hace. Eso tiene una investigación. Cuando en los antiguos tiempos que los gurús guiaban el pueblo, ese gurú se iba a los registros acásicos y estudiaba al discípulo. Miraba el libro de la vida del discípulo y se daba cuenta cuál había sido las características de otra vida relacionada por los escritos que aparecían en el karma. Entonces de ahí sacaba la conclusión por dónde empezaba. Pero hoy imagine, un maestro de esos, cuando tenía muchos discípulos tenía 10. Hoy tenemos 2000. Entonces, ¿qué puede hacer un pobre maestro de eso? Y de 2000 por lo menos hay 1000 que están trabajando más o menos. Imagine cuánto tiempo duraría. Es que eso es muy difícil. Vamos a ponernos a hacer aquí otras cosas. Es Álvaro Solano, el de la situación. Es más o menos la visión. No es que esto se haga así. Para hacerlo se necesita en el altar y se necesita saber cómo se hace. Entonces Álvaro Solano lo hace. Imaginemos que es el gurú que está dirigiendo a otra persona. Entonces usted hace el estudio ese todo. Eso es lo que no podemos decir aquí, pero que el pueblo gnóstico ya lo debe de ir sabiendo. Y si estoy diciendo el pueblo, es porque toda persona que sienta la necesidad de verdaderamente enfrentar la situación, entonces pide esa orientación y se le puede dar. Entonces usted lo saca, pero no es como hacer una consulta de otra. Entonces a Álvaro le sale la carta 33. ¿Qué elemento? Tierra. Bueno, pensé que no. La carta 33. La carta 33 pertenece al elemento tierra y le corresponde el número 6. Entonces, ¿sobre qué sefirote tiene que trabajar Álvaro? Sobre Tiferet. Indica que de voluntad está mal. Y para saber cómo está de voluntad, usted sabe que la voluntad es masculina, es una fuerza. Puede ser que Álvaro esté utilizando la fuerza para destruir, o no está utilizando la fuerza para poner organización en su trabajo. Entonces él va a recurrir al rasgo psicológico que tiene y ya sabe. Si está empleando, si es sacerdote y le está cayendo a la gente así a los machetazos, le están diciendo que está utilizando mal la fuerza de Tiferet. ¿Me entiende? Como el elemento
el elemento tierra le está dando también la respuesta, usted se da cuenta en esa carta, que usted es muy radical en lo que Álvaro dice. Usted dice una cosa y puede estar mal y usted la hace valer. Está utilizando la fuerza para imponerse usted y no comprende. ¿Qué más orientación tenemos, hermanos? ¿Me entiende? Pero claro, estamos, como es una comparación, no es que yo esté diciendo que Álvaro es así, sino es una comparación para uno saber. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiferet le da, trabajando con Tiferet, ¿a qué fuerza apelaría Tiferet? La persona se prosterna de rodillas y le pide a Tiferet que le ayude a que esa fuerza que él esté dando la transmute en amor. Entonces, ¿qué hace Tiferet? Apelar a Chesed para que entonces surja en Álvaro el amor, la comprensión, y utilice parte de la fuerza en un desdoblamiento en el amor. Y entonces dicen, mire, Álvaro no es ni la media parte de lo que era, cambió. Eura, sí, está bien. El alma femenina. Entonces el alma femenina, como es el amor, entonces ahí ya hay un equilibrio en la actitud. Por eso es que decimos que la realización es imposible si uno no está en gracia de Dios. Para estar en gracia de Dios tiene que trabajar con eso, que es el ser, y el ser definiéndolo como tal es el árbol sefirótico. Porque son 10 partículas que se desdoblan para dirigir cualquier actividad que nosotros hagamos en la gran obra. La divina únicamente orienta al discípulo, lo orienta dentro del camino, pero entonces el discípulo ya tiene que conectarse con las partes autónomas del ser para poder corregir el problema que tiene. Yo estoy diciendo como más o menos dando la idea, pero no me puedo poner aquí a develar una serie de cosas. Por eso estamos diciendo, yo quisiera que los hermanos directivos, en lugar de estar pensando en tantas cosas que están por allá, nos preparáramos cada día más y más para guiar un pueblo de acuerdo a los desideratos del cielo, con enseñanza, con algo, porque el hermano me está haciendo una pregunta que la considero que la necesita, yo se la tengo que negar. ¿Por qué? Porque yo aquí delante de todo no me puedo poner a enseñar eso. Eso es para todos, pero eso es una cuestión de persona a persona, eso no es así. Entonces fíjense ustedes. Yo tengo 15 años de haberme dado el maestro Samael una carta donde me autoriza a abrir las terceras cámaras en Venezuela. Y nunca se ha podido hacer, en toda parte, no se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos vuelto puras normas y muy poco trabajo. Puras normas. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos ya prácticamente pescando en un río que ya no tiene agua. Quedamos en lo seco. Eso, el pueblo gnóstico debe exigirlo. El pueblo gnóstico debe exigirlo. Fíjense que siempre desde que empezó la convivencia yo estoy diciendo, aquí estamos de paso y cualquier cosa pasa a cualquier momento. Y nosotros quisiéramos que el pueblo no siga con esa misma patrón de que se murió fulano, se fue fulano, vamos a irnos donde Sutano. Y entonces el ser de cada persona, ¿qué se hace? Yo les he contado, cuando desencarnó el maestro Samael, yo supe aquí a las 10 de la mañana al otro día, y yo casi me muero. Me fui enseguida y llamé a Ramiro Zambrano, que fue el que me trajo la razón, y le dije, vámonos para el Sumum, a hablar con el maestro Rabolú para que nos ayude. Gargacuchines estaba en México, o está en Bogotá, no sé a dónde. Yo se me ocurrió hablar con el maestro Rabolú, y a lo que ya teníamos maletas para salir, eché la carta del Taro, y me eché el Taro y me salió la carta 10, que dice, no asista a esa cita, vea las cosas como son, no sé qué, dice así el axioma, la respuesta de eso. De acuerdo a esto, no vamos. Entonces, pues duré comiéndome las lágrimas unos 3 días, de sentirnos solos, se vinieron una serie de cosas y después fui comprendiendo, bueno, el maestro se retiró, pero su fuerza no, aquí nos estamos, y aquí estamos.
Entonces, si eso pasó con el Avatara, que era mucho más importante que nosotros, ¿por qué no va a pasar el día que cualquiera de nosotros nos tengamos que retirar? Y entonces, ¿por qué no va a haber siempre esa misma euforia y esa misma capacidad de todo el estudiantado a que nos reunamos, para que se reúnan y continúen siempre habiendo esta serie, estos trabajos, para que hayan terceras cámaras, para que se le dé una orientación a la gente? ¿Qué me dicen de lo que hablamos de la carta? ¿Ustedes creen que eso sea una orientación para la persona? Álvaro, ¿a ti qué se te dijo? Me pareció muy bueno. Lógico, es que ese es el sistema que se utiliza para uno saber dónde está la falla. Porque si esperamos que todos podamos salir en cuerpo astral, y no los registros acásicos, y a preguntarle por allá a quién sabe a quién, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En casa tenemos los sistemas, y que son cosas que son 100% positivas. Buena pregunta y la respuesta, no continuamos. ¿Por qué no ha continuado usted? Que depende de los dirigentes. Yo empecé una tercera cámara hace 18 años y la estoy haciendo. Yo hago lo que pueda solo. Exacto, ahí está. Que ya lo que necesitamos es integrarnos en grupos y ahí continuamos. Pero si lo ha seguido haciendo, que yo sé que don Ramón lo hace, porque ese hombre, yo no he ido nunca allá, pero me cuentan los que se quedan allá, que a las 4 de la mañana está despertando todos los vecinos ahí vocalizando y haciendo, regando. Yo no sé por qué no lo han sacado de ahí. Está trabajando y el resultado es que aquí está don Ramón con nosotros. Eso es lo que lo sostiene a uno, ese alimento que uno le dé a su